hippity hoppity, little hippity hoppity, little hippity hoppity, a little hippity hoppity row. Well, suddenly. Un jardí en comunitat es un proceso que surge de la demanda del instituto, de una demanda histórica del Instituto Consell de Cent, de anexionarse, de poder utilizar los jardines de Walter Benjamin como parte de los espacios de recreo del instituto. Una demanda que con el coronavirus ha sido una necesidad también, ¿no? El proceso se ha dividido en dos partes, una primera parte más investigativa y de indagación, donde hemos trabajado principalmente haciendo salidas a la calle, haciendo derivas fotográficas, que luego hemos intentado plasmar también en una serie de mapas, para ver cómo usan los jóvenes y las jóvenes del barrio los espacios, qué espacios usan, qué espacios no usan, cuáles sienten más propios, cuáles no. Y en la segunda parte hemos utilizado la pintura mural, utilizando diferentes técnicas, partiendo del proceso de creación del mural, que a base de fotografías también, una dinámica que hicimos con telas de colores para trabajar el color y otros ejercicios que hemos hecho de autorrepresentación, de retratos entre ellos, collage. Luego, una vez con el mural, hemos trabajado con pintura plástica, hemos trabajado también con spray y con papel encolado, con el que hemos dado una última parte que consiste en eso, añadir una serie de elementos recogidos de esos dibujos y fotografías previas a modo de collage. Yo creo que el arte tiene la cualidad maravillosa de hacer partícipe a aquellas personas que inclusive no se sientan atraídos por el arte. Entonces esta propuesta creo que resultó tremendamente novedosa para la mayoría de los chicos y las chicas que se han implicado con todo en el trabajo y que inclusive verbalizan que quieren más actividades de este tipo. Como personal externo que ha compartido acá en el instituto con los diferentes profesores y encargados, creo que la recepción ha sido súper buena y ya me parece interesante que el instituto se abra a proyectos como estos, que trabajan con asociaciones del barrio, o sea, que son familiares y cercanas para los chicos, las chicas, así que me parece muy bueno desde la actitud que el instituto tomó a proyectos como estos. Creo que la parte más positiva es el trabajo cercano con los chicos y las chicas. Ellos se implican tanto que en un momento empiezan a vertir mucho de ellos, de sus sentimientos, de su percepción del mundo. Poder irlos conociendo a través de lo que vamos creando es realmente súper gratificante para uno que trabaja desde la guía o la proyección de un mural o como tallerista. Creo que es una de las cosas más bellas, implicarse con los chicos y sus procesos creativos y lo que van sintiendo. Lo que más me gusta del proyecto ha sido la parte que hemos pintado con graffiti, el mural. Porque nunca había experimentado con el graffiti, me ha gustado bastante. Para pintar el fondo hemos pintado así con pinturas así de pared, hemos utilizado diferentes colores, depende de qué trozo de pared pintábamos, y después hemos cortado como unas siluetas que nos habíamos hecho nosotros. Nos habían hecho unas fotos y hemos cortado, y pues las hemos imprimido y hemos cortado las siluetas, y después ahora las hemos pegado a la pared con barniz y las estamos pintando con témperas. Sí, tenemos diferentes espacios, las tres chimenillas, el molino, y lo estamos también pegando por diferentes partes del mural. He aprendido a cómo emplear la técnica del spray, el graffiti, que nunca había experimentado y me ha gustado bastante. He aprendido muchas cosas sobre el barrio, sobre el arte, y por ejemplo que antes yo pasaba siempre por un teatro, que no pensaba que era un teatro, pensaba que era un restaurante abandonado, el Arnau. Yo siempre pasaba por ahí, pero no sabía que era un teatro abandonado. Cuando me he enterado, pues me he quedado bastante sorprendida sobre eso. Bueno, hemos aprendido mucho en este proyecto sobre la cultura del barrio. En especial yo he aprendido sobre el teatro L'Arnaud,
que no sabía sobre su historia y he aprendido mucho sobre ella. Y hemos visitado los lugares que recorremos normalmente. Sí, lo que más me ha gustado ha sido el trabajo en equipo también, que hemos trabajado todos, la mayoría ha trabajado demasiado y hemos dado nuestras ideas, hemos trabajado muy bien. Todo lo que hemos trabajado está reflejado en ese mural. Salimos a ver los sitios en los que íbamos para quedar con los amigos o lo que nos gustaba más ir del barrio. La pista de Reina Amalia, el Molino, las Tres Chimeneas, Montjuïc. He aprendido a pintar con graffiti porque nunca había pintado con graffiti y a trabajar más en equipo. De muchos espacios he aprendido porque hay detrás una història i jo no lo sabia. Jo la primera cosa que he vist és que treballen molt bé en equip, que fins i tot els alumnes que els costa una mica de vegades treballar en equip estan com més connectats, tenen més confiança en ells mateixos i fins i tot he vist una cosa que m'ha agradat molt, que és veure la pròpia imatge reflectida en art, que és una cosa que a ells normalment els provocava una mica de rebuig i he vist que estaven superbé amb aquest tema. I els he vist que feien una cosa que els agradava, que els vinculava amb el seu ambient, amb el seu barri, venen de famílies que potser no tenen aquest vincle amb el barri perquè venen d'altres països, d'altres cultures, ells potser han nascut aquí però viuen en una cultura una mica aïllada, no? del que és la ciutat i s'han vinculat més amb el seu entorn i això és meravellós. El que més valoro d'un projecte d'aprenentatge i servei és que els alumnes deixen de fer les tasques que fan normalment i fan coses que són més properes. Normalment el que fan a les classes de vegades els costa molt connectar perquè parlem, no sé, per exemple, amb una de les assignatures que ha impulsat aquesta activitat, que és socials, parlem de vegades d'història, de coses que ens són bastant llunyanes, no? En canvi aquí el que han après és a comunicar-se amb el seu entorn, a rebre un munt d'impactes i d'impulsos que tenen al seu voltant i que abans no n'eren conscients i trobo que és una cosa molt positiva. També la relació entre ells ha canviat, treballen de manera més cooperativa, fins i tot els alumnes que els costava una mica més reconèixer que han fet una bona feina, que sempre hi ha alumnes d'aquestes edats que tenen problemes, es comparen el seu rendiment amb el rendiment dels altres, doncs estaven superorgullosos de la tasca que havien fet. Jo crec que hi ha hagut una bona xarxa de comunicació en el pla comunitari i els diferents espais del barri perquè ells han vingut aquí a l'institut i els alumnes han estat també disposats a col·laborar i entre tots hem fet una bona comunitat educativa. Ha vingut una bona disposició per part de tothom, tant de l'institut com dels diversos equipaments i espais. Me gustaría repetirlo porque he aprendido muchas cosas sobre la pintura y sobre el arte. Me gustaría volver a hacer un proyecto igual que este porque he aprendido mucho y me he divertido mucho. Sobre todo me gustaría hacer otro proyecto con graffiti, ¿sabes? Y me da un poco igual en qué ámbito esté, pero me gustaría pintar otro mural. Sí que me gustaría volver a hacer un proyecto sobre el barrio porque he aprendido muchas cosas sobre ello. ¡1, 2, 3, ¡ya!